Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dios les bendiga. Estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía, y nuevamente estamos para hablarles de este libro, Viviendo más allá de lo posible, de nuestro hermano Wayne Myers. Y vamos en el capítulo número 15, que dice así: dando a Dios más que dinero. El hombre tiene tanto de Dios como lo que está dispuesto a regalar. Podrá dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Y bueno, antes de empezar a leer este capítulo, les invito a que se unan a nosotros con un cafecito, un tecito, lo que ustedes deseen tomarse junto con nosotros, y vamos a comenzar. Continuamos. Dice: para un hombre joven en busca de acción, el lugar de estar era el portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Era el navío más condecorado de la historia naval. Había hundido más barcos enemigos y derribado más aviones enemigos que cualquier otro portaaviones en el Pacífico. Se le acreditaba el haber cambiado el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Siendo un marinero joven, este famoso navío fue a mi casa por 19 meses y mi boleto a las aventuras. Me encontraba camino a las Islas Marshall, verde y mareado, pero deseoso de defender mi patria. Había cambiado mucho desde mis raíces en Morton, Mississippi. En vez de estar cosechando maíz, frijoles, algodón en la granja de 65 hectáreas de mis padres, me encontraba en medio del Pacífico, combatiendo con una peligrosa guerra. Mis compañeros y yo vivíamos bajo la constante amenaza de bombas por arriba y torpedos por abajo. Nuestras vidas pendían literalmente entre el cielo y el infierno, en un mundo donde la muerte podía acontecer en cualquier instante. Era un tiempo para hacer inventario espiritual. Cuando un amigo me invitó una noche a una reunión de oración en la cubierta del portaaviones, acepté. Había recibido a Jesús como mi Salvador en una pequeña iglesia bautista donde asistían mis padres, y me habían bautizado con mi primo en un arroyo muy cercano. Pero ahora, alejado de todo lo que era normal y seguro, entendí que necesitaba fortaleza interna para enfrentar el temor y el peligro que eran parte de mi rutina diaria. Fui a la cubierta una noche y me encontré con un grupo de hombres orando en un círculo a la luz de la luna. Estos duros marineros se tumbaban para hablar con Dios como si Él estuviera muy cerca. Me senté lleno de asombro. Nunca había estado con un grupo de personas que fueran tan íntimas con Jesucristo. Estos tipos eran gente especial. Una de las oraciones de un marinero me dio el susto de mi vida. Él estaba llorando, la oración más radical que jamás había escuchado. Señor, si algún hombre tiene que morir en esta batalla, que sea uno de nosotros, porque ya te conocemos. Cuando él oró, uno de nosotros, pensé, me está incluyendo a mí y solo vine de visita. Casi lo detengo y le digo: a mí no me incluyas, amigo, no quiero morir por nadie, pero solo quiero regresar a casa. Nunca había visto esa clase de amor por Jesús. Definitivamente dejó una profunda impresión en mi vida. La idea de entregar mi vida no era solamente incómoda, me era impensable. El Supremo. Viviendo para servir. Ay, perdóname. Sí, perdón. La palabra servicio o servir se encuentra más de 1400 veces en la Biblia. Se encuentra en el corazón del Evangelio, pero los cristianos a menudo buscamos una posición más que una oportunidad. Para la mayoría nos es más difícil echar mano de la escoba o una toalla. Recuerde a Santiago y Juan, los dos discípulos que presentaron su solicitud para las posiciones más elevadas en el reino. Le pidieron a su madre que intercediera para que Jesús los sentara junto a él en su trono. Como todas las madres, ella quería que sus hijos les fuera bien, y se acercó a Jesús con una osada petición. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20:21. Después de decirle a ella y a sus hijos que el Padre daría esas posiciones a aquellos para quienes las preparó, Jesús tomó la oportunidad para enseñar a sus discípulos acerca de la grandeza. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Mateo 20:26. En el mundo, la grandeza se define de la manera en el reino En el mundo la grandeza se define de una manera, en el reino de Dios de otra. Alguien dijo:
El que se envuelve en sí termina con un paquete muy pequeño. Puede tener suficientes citas de cassette para evangelizar Texas, pero a menos que esté dispuesto a compartir su vida, su mensaje no va a llegar muy lejos. A fin de cuentas, no importa lo bonito que cante o lo bien que ore en la iglesia, sino lo que hace con su vida. A la gente no le importa cuánto sabe, hasta saber cuánto ellos le importan. Ese interés lo expresamos con muchos hechos, no solo con nuestras palabras. Tenemos una misión en la tierra dada por Dios y esa misión es servir. Debemos seguir las pisadas de Jesús. Él no vino para recibir, vino para dar. Él dijo, como me envió mi Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Hemos sido enviados a bendecir al mundo con nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestros talentos y nuestras posiciones. Cada día convivimos con gente a la cual podemos impactar para la eternidad sirviéndoles. Sirviendo con sencillez. Convertimos lo temporal en eterno cuando adoptamos la práctica de compartir nuestra vida y nuestros recursos cada día. ¿A quién puedo bendecir hoy, Señor? Es una oración muy poderosa, la cual Dios se complace en responder. Están alrededor de nosotros los quebrantados, los pobres, los heridos, y a menos que estemos dispuestos a compartir con ellos, estaremos viviendo en un mundo muy pequeño. Si ha decidido jugar a la segura, jugará un partido más pequeño. Así como las ofrendas monetarias que damos a Dios, es una tontería esperar hasta que aparezca importante lo que tengamos que ofrecer. Un abrazo cristiano no le costará nada y muchas veces puede hacer la diferencia en el día de una persona. Una sencilla palabra de ánimo en el momento oportuno puede hacer la diferencia en la vida de una persona o hasta en su destino. Nosotros podemos tomar tiempo para orar con un amigo que esté desanimado, a dar una propina generosa a una pobre mesera o a darle a alguien un billete de $5. Esto se llama pensamiento eternal. Aprendamos a aprovechar cada oportunidad para bendecir y para servir. No sé cuántas miles de comidas mi esposa ha preparado a lo largo de nuestros años de ministerio. A nuestra mesa se han sentado vecinos, ministros locales, amigos pobres sin educación y oficiales de gobierno. Después de una de las exquisitas cenas de Marta y una relajada conversación, muchos entregaron sus vidas al Señor. Otros recibieron el bautismo en el Espíritu Santo o fueron animados a perseverar en tiempos de oscuridad. No podría contar la cantidad de almas que han sido salvadas a través de este sencillo acto de servicio. Aurelio e Ivonne Arrache, una pareja joven en un matrimonio, con un matrimonio en problemas, fueron dos de aquellas personas que invitamos a cenar una noche. Aurelio era un experto en eficiencia en un banco y sin embargo, como era alcohólico, no podía llegar al trabajo a tiempo. Ivonne era una cristiana recién convertida y para disgusto de su incrédulo esposo nos había invitado a tener reuniones en su casa. Después de cenar, parecía apropiado preguntarle si estaba listo para entregar su corazón al Señor. Estaba listo y así lo hizo. Cuando le explicamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y le sugerimos de una buena vez que recibiera esta experiencia, también estaba listo. Había estado leyendo los libros que su esposa tenía sobre el Espíritu Santo para refutar su testimonio, pero nos contó después el amor y la paz que encontró en nuestro hogar y lo habían desarmado. Salió de nuestra sala un hombre cambiado, salvo y lleno del Espíritu Santo. Ivonne nos contó que a la mañana siguiente se despertó a las 5 asustada porque Aurelio no estaba en la cama. Lo encontró arrodillado junto a la cama, orando fervientemente. Esta fue la primera señal de que su matrimonio y su hogar no volverían a ser los mismos. Aurelio me explicó que cuando estaba arrodillado le hizo a Dios preguntas que le estaban perturbando. Ahora que era cristiano, ¿podría tener un hogar feliz? ¿Y qué de su esposa y sus problemas matrimoniales? ¿Estaría bien tomar bebidas alcohólicas? ¿Y ese extraño lenguaje que había salido de su boca en oración? ¿Qué era acaso? Después de la oración, abrió la Biblia y leyó: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. En el mismo capítulo leyó: No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu.
Abrió la Biblia después en Primera de Corintios y encontró que las lenguas son un lenguaje dado por Dios para hablar directamente con Él y no al hombre. Aunque su fe tenía menos de un día, había crecido a través de ese encuentro personal con Dios. Licores y víboras de cascabel. Marta y yo observamos a Aurelio crecer en su nueva fe. Todo parecía ir bien, hasta que hizo un viaje a Bogotá, Colombia, para capacitar a un grupo de banqueros. Estaba muy turbado acerca del viaje de Aurelio, sin saber por qué. Sentí una urgente necesidad de orar por él. Cuando regresó, me conduje hasta su casa y le pregunté qué estaba mal. Nada, me respondió. Sé que algo no está bien, insistí. He tenido carga por ti. Dime qué pasó en Bogotá. Bueno, antes de que me diera cuenta, los banqueros me ofrecieron cócteles y empecé a beber de nuevo. Escuché la culpabilidad y la condenación en su voz y sabía que estaba luchando con el alcohol otra vez. Miré alrededor y vi el muy bien surtido bar de la casa de Aurelio. Aunque había hecho un compromiso de no beber más, tenía cientos de dólares invertidos en botellas de licor bastante caras. Eran como un símbolo de estatus y había razonado que era demasiado caro para desechar. Le hice una pregunta. Aurelio, si tuvieras una serpiente de cascabel en tu casa, ¿cuál sería el testimonio más sabio? ¿Decir que anduviste de puntitas junto a la serpiente por 6 meses y que no te mordió? ¿O decir que encontraste al mortífero reptil en tu casa y lo mataste? Aurelio se dio cuenta hacia dónde iba con mi ejemplo. Sería más sabio matarla, me respondió. Te voy a comprar todo el licor que tienes en tu bar y luego juntos lo tiraremos en el inodoro, lo desafié. Hermano Myers, es mucho dinero. No puedo aceptar ese tipo de regalo de su parte porque estoy atrasado con mis diezmos, me respondió. Ya le debo a Dios. Le convencí que aceptara mi oferta y comenzamos a abrir las botellas y a derramar juntos los espíritus por el excusado. Nunca he bebido en mi vida, así que no tenía ni idea de cuánto dinero estábamos tirando ese día. Aurelio no ha bebido una gota desde entonces. Poco después, Ivonne y Aurelio se mudaron cerca de la frontera de los Estados Unidos y empezaron a tener reuniones evangelísticas. Organizaron convivios y cenas, invitando a gente. En los últimos 23 años, esa pareja ha ganado cerca de 40,000 almas para Cristo. Aurelio compró un antiguo club de karaoke para $250,000 y estableció una iglesia de 1,500 personas. Ha sido un ministerio tremendo y muchas otras iglesias han nacido de esa iglesia. En diciembre pasado prediqué que en el 23º aniversario de la iglesia. ¿Sí? Sirviendo, sí. Si quieres decirlo ya. Sí. Sirviendo desinteresadamente. No siempre vemos de inmediato el resultado del tiempo, oraciones y amor que invertimos en una persona. Sin embargo, el principio es siempre el mismo. Sea que demos nuestro dinero, tiempo, dones o habilidades, estaremos haciendo tesoros en el otro lado. El cocinar una comida, dar a alguien nuestro tiempo, estar dispuestos a orar cuando no es conveniente, son regalos que producen resultados eternos. Estar dispuestos a ser usados por Dios para bendecir a otros siempre tiene un costo. Cuando enseño a jóvenes y entusiastas estudiantes de la Biblia que desean entrar al ministerio, les recuerdo que los grandes líderes del mundo son aquellos que nunca buscan una posición. Los grandes líderes son grandes siervos. Nunca se ha hecho una estatua con valor eterno para honrar a una persona que vivió de manera egoísta, pero hay muchos monumentos en honor a hombres que dejaron grandes huellas en las arenas de la historia de la iglesia a través de sus vidas de servicio. El lema de la vida de David Livingstone fue: a donde sea, Señor, con tal de que sea hacia adelante. A mí me gusta eso. También me gusta el testimonio de George Whitefield. Él dijo: estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte contigo, pero no estoy dispuesto a ir al cielo sin ti. Wow. Estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte contigo,
pero no estoy dispuesto a ir al cielo sin ti. Ese es el tipo de amor que está llevando el Evangelio alrededor del mundo. Cuando ponemos a Dios primero, automáticamente serviremos a los demás. De hecho, solo lo ponemos a Él. De hecho, si solo lo ponemos a Él primero, al servir a otros, Jesús dijo: cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, los hambrientos, los desnudos, los cojos, los ciegos, los necesitados, me lo hiciste a mí. Nuestra deuda con Dios es pagadera al hombre. Dios está buscando a aquellos que quieran andar en el terreno del servicio. Servicio silencioso. Servicio silencioso. Los verdaderos siervos están dispuestos a trabajar calladamente y sin ser vistos, tras bambalinas. Ellos no buscan ser el centro de atención, cumplen sus tareas de todo corazón sin dar lugar al deseo de sobresalir. A esto se refería Jesús cuando dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Uno de los más grandes siervos de Dios, a quien tuve el privilegio de conocer por 49 años, fue Elizabeth Clark, una mujer de Texas. Ella nos sirvió fielmente a Marta y a mí durante todos los años, orando por nosotros. Muchas veces cuando estábamos en peligro de accidentes, de emboscadas por turbas fanáticas o en las enfermedades de nuestros hijos, el Espíritu Santo la alertaba a orar. No tengo duda de que cuando Marta y yo estemos ante el Señor en aquel día, Elizabeth Clark estará con nosotros para recibir una parte igual de cualquier tesoro que hayamos obtenido en el otro lado. La tabla de multiplicar de Dios. Cuando servimos a Dios dándole nuestro dinero, lo multiplica, expande su reino a través de este y nos regresa más de lo que le dimos. De la misma manera, cuando servimos a Dios poniendo nuestras vidas por nuestros hermanos, Él multiplica el esfuerzo que tenemos hecho y hace nuestras vidas más fructíferas. Las oraciones de Lisa Clark ayudaron a cambiar a la nación mexicana. Mi esposa Marta conoció cenas deliciosas y alimentó a hambrientos espirituales, multiplicando el número de cristianos cuyas vidas fueron cambiadas para siempre. El Señor usó en nuestro caso el mismo principio milagroso que cuando alimentó a los 5,000 con el pequeño almuerzo de un niño. Cuando damos lo que tenemos, Dios siempre lo usa para bendecir más a la gente de lo que nos podemos imaginar. Alguien dijo: el hombre vive en el área de las sumas, Satanás en el área de las restas, pero la especialidad de Dios es el área de la multiplicación. La clave para un rebosante y exuberante vida de gozo y significado está en vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, un siervo que entregó todo lo que tenía. Está muy interesante este capítulo también. Todos los capítulos que leemos en general nos van enseñando algo nuevo, ¿no? Lo que Dios nos quiere mostrar a través del dar y todo lo que hemos venido estudiando, compartiendo, nos habla acerca del dar, de cómo se bendice a otras personas a través de lo que nosotros también compartimos, de cuando nosotros también recibimos bendición a través de las personas que Dios pone para que traigan bendición a nuestra vida. Y como dices, para Dios es un multiplicar, porque todo se va multiplicando. En cuanto nosotros recibimos, nosotros también dar de lo que Él nos da. A mí algo que me impacta mucho es la parte donde ellos estaban en el barco y estaban en medio de la guerra y tenían un grupo de oración, además, que no es muy común, pero como este hermano se atreve a decir, si alguien tiene que morir, que sea uno de nosotros, porque nosotros te conocemos. Y muchas veces, aún siendo cristianos, no somos capaces de decirlo. No somos capaces de poner nosotros nuestra propia vida por la necesidad de alguien más, o anteponer la necesidad de alguien más. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, anteponer la necesidad ajena por encima de la nuestra. Y al final pues Dios lo va haciendo, ¿no? Dios cuando quiere algo de nosotros nos lo muestra.
Ujú. Sí, también otra cosa que me llamó mucho la atención es esta última parte donde dice que pues que muchos de los grandes siervos de Dios lo hacen detrás de las gradas, lo hacen donde no se ven, lo que hablábamos de la Ujú. estaca, ¿no? Hablando del tabernáculo, las estacas no se veían, era lo Ujú. más insignificante, pero lo sostenían todo, Sí. absolutamente todo, y a veces creemos que podríamos ser, pero realmente estamos muy lejos de serlo, porque cualquiera de las cosas que hagamos, pues nos gustaría que se vieran o se notaran Ujú. o no pasaran desapercibidas, ¿no? Pero, exacto. pero no es así, o sea, por lo general, queremos que se es- vea lo que estamos haciendo, queremos que la gente se dé cuenta que estamos haciendo, que se está Estamos trabajando. trabajando, sí. Sí, Sí, exacto, es regularmente siempre eso es lo primero que sale de nuestro corazón, como el querer sobresalir, el querer decir, pues miren lo que hice o lo que estoy trabajando o cómo lo estoy haciendo, pero pues realmente Dios como no quiere que nosotros sea nosotros, o sea, que nosotros no seamos los que sobresalgamos, sino que sea Él a través de nosotros, porque es igual, o sea, Él es el que nos está usando. Estamos es. dándole, por ejemplo, los talentos que Él mismo está poniendo en nosotros, ¿no? O en las personas que dan la alabanza, los hermanos que predican, o sea, todo viene de la mano de Dios, todo, Sí. y lo único que estamos haciendo es regresarle un poco de lo que de lo mucho que Él, pero Sí. pues sí, lamentablemente la mayoría de las veces lo que uno busca es el reconocimiento, el de lo hice muy bien, o sea, el adjudicarse Ujú. lo que es de Dios, El mérito del Señor. el mérito del Señor. Era justo lo que escuchaba en una prédica esta Ujú. semana, porque decía el hermano, a veces quisiéramos que Dios nos usara cuando estamos bien fuertes y bien capaces y bien animados, y hacía como una broma y decía, cuando estoy así bien animado, quisiera decirle al Señor, ahora sí, los endemoniados que me quieras poner aquí enfrente para que Sí. yo los eche fuera. Y entonces dice, y el Señor nos va a responder, no, mejor Ujú. espérate a que se te baje un poquito la espuma para que la gloria no te la quedes tú. Y justamente nos permite pasar por estos tiempos en los que nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, nos sentimos a lo mejor atropellados o vituperados, inútiles para su servicio. ¿Yo qué puedo dar? No tengo nada bueno que ofrecerte en este momento, Señor. ¿Cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a ayudar a otros? ¿Cómo le voy a hablar a otro de ti si yo mismo estoy dudando por causa de lo que estoy viviendo? Y entonces él decía que precisamente es cuando el Señor más nos usa, cuando más débiles nos sentimos, es cuando el Señor más nos usa. Decía, incluso a veces cuando tienes que dar una palabra de aliento y estás en los días más desalentadores de tu vida, dices, ¿cómo voy a animar a otro a decirle, no te preocupes, Dios va a hacer provisión, Dios te va a bendecir? Y no tienes nada en el bolsillo y tú sabes que le estás pasando mal, pero el Señor viene y te dice, ve y dile que yo lo voy a bendecir y que yo voy a hacer provisión, y estás en el, como si ni siquiera aquí ha llegado ya lo a lo estoy mejor teniendo, sí. todo lo que sí, entonces, y muchas veces nos ha tocado, ¿no? Pasar de alguna manera por esa mientras estamos aquí platicándolo, pero es precisamente porque el Señor nos permite lo que he compartido tantas veces, estar rotos, ser la vasija rota, para que entonces a través de ello fluya su presencia. Y entonces yo me entienda tan rota que me dé cuenta que no es mi capacidad, que no son mis dones, que no son mis talentos, sino que realmente fue Él, porque si por mí fuera, a lo mejor yo, no sé, en algún momento no estaría tirada en mi cama llorando o totalmente sintiéndome abandonada y olvidada por Dios, pero el Señor me tiene aquí. Sí, y me usa, ya sea aquí en el púlpito, donde allá afuera evangelizando, donde el Señor te use. A veces tú dices, ¿cómo voy a salir a decirle a alguien que confía en ti, que tú lo vas a levantar en la condición en la que me siento? Sí, pero de esa manera es como Dios nos quiere usar, para que entendamos que no es por mi mérito, sino realmente todo es por su gloria, todo es por su poder. Cuando leemos esta cita donde habla acerca de que
Él tomó de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio, podemos voltear a vernos y decir, realmente no había esperanza para mí. Y a lo mejor va a sonar a mucho, ay, te tiras para que te levantes, ¿no? Lo que decías, pero a veces yo lo pienso de mí misma. A veces más bien estadísticamente hablando, o los hijos de madres solteras, no tenemos mucha esperanza. Sí, normalmente se cree que no se va a llegar muy lejos, hay una mayor tendencia a que se pierdan por causa de las adicciones o por causa de una vida fácil o de muchas otras formas, ¿no? Porque no está como esta seguridad que da el papá, pero te das cuenta cómo el Señor te rescata de ahí, te saca completamente del lodo del futuro que podrías recibir para traerte. Me gusta mucho ese canto, bueno, que también es una cita bíblica, ¿no? Que dice que algo así de que nos saca del estiércol. No me acuerdo ahorita, pero sí, él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. Y me gusta mucho y me rompe porque así, o sea, si lo razonamos, así es realmente. Si podemos vernos nosotros mismos atrás, antes de conocerle, antes de probar de su presencia, podemos ver que es completamente así. Me levantaste del polvo siendo desvalido, me sacaste del estiércol, dice, del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Y entonces, pues somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Y esto es para que podamos llevar sus virtudes, para que la gente pueda conocer de sus virtudes y ver que en nosotros no había nada bueno, que aquellas personas que nos conocieron desde pequeños y que pudieron haber dicho, pues en este niño no hay futuro, hoy puedan ver que el Señor lo hace, que para nosotros no había futuro, no había una esperanza, pero a través de Él sí la hay. Sí, exacto. Inclusive voltearnos pues a nosotros mismos, ¿no? El voltear y vernos cuando niños, cuando ni siquiera pensábamos que íbamos a estar en una iglesia, a conocer de Dios, a vivir lo que ahora estamos viviendo. Yo pienso mucho de repente en eso, porque digo, Señor, tú tenías un plan perfecto para cada uno de nosotros desde antes de que naciéramos. Desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás, tú ya tenías un plan. Sí. Ya tenías un plan para cada uno de nosotros. A veces en el camino pues nos perdimos. Yo soy también un testimonio de ello. O sea, yo me acuerdo de niña, que creo que también lo he platicado, que nos llevaban a la iglesia y me acuerdo mucho. Tengo esos recuerdos. Sí, yo me acuerdo que íbamos a una iglesia y cantábamos coritos y yo me acuerdo que estaba muy contenta cantando coritos, y hacían dramas, yo luego participaba y eso era lo que hacía que mis papás luego fueran, porque yo iba más con mis abuelitos, entonces hacíamos alguna cosa y mis papás iban, era para verme participar, exactamente. Entonces Dios nos llama a través de quien Él quiera, como Él quiera, pone las situaciones, las circunstancias, y yo me acuerdo mucho cuando era niña. Pasa el tiempo, pues uno va saliendo al mundo, el mundo pues nos vamos acercando un poquito más. Algo que también me gustó mucho del libro es lo que dice de la serpiente. O sea, ¿qué hacemos cuando una serpiente está dentro de nuestra casa? Y muy sabiamente lo que dijo el hermano. O sea, ¿qué es lo que haces? Nuestra primera reacción sería decir, pues la saco, ¿no? Me mato. Pero como leímos en el libro, dice, o caminas de puntitas para que la serpiente no te vaya a atacar. Y eso es lo que a veces hacemos. O sea, estamos como... Sabemos que no está bien, sabemos lo que no debemos hacer, pero vamos ahí de puntitas caminando como para no despertar a ese animal que está ahí, coqueteando con el pecado, exactamente. Y eso es lo que a veces pues vamos haciendo, ¿no? Dios es muy bueno y muy fiel, y Él en su tiempo también nos va trayendo a cada uno. Pero yo me acuerdo, y ahorita que estaba compartiendo, o sea, hay veces en las que uno... De verdad, no es que
pues digamos, ay, todo el tiempo estamos bien, o somos muy felices, no pasa nada malo en nuestras vidas, todo es maravilloso. No es así, porque Dios también trabaja en nuestros corazones de diferentes maneras. Entonces, el hecho de que en el ejemplo más claro, que es el que estamos aquí ahorita hablando acerca del dar, acerca de entregarle nuestras finanzas a Dios, de darle su mano, son pruebas que vienen a nuestra vida. O incluso yo también lo puedo decir, o sea, hay momentos en los que digo, Señor, tengo realmente la fe de la que estamos hablando, de la que estamos, o sea, la fe como el hermano Wentz, que en uno de los capítulos que leíamos decía que salió en la camioneta a orar porque él dijo y prometió dinero, pero no sabía que lo tenía que dar en ese momento, en ese instante. Y cuando nos hablaba de la fe creativa, o sea, tener esa fe, o sea, es algo que yo digo, híjole, Señor, ayúdame a tenerla, ayúdame a buscarla y empezar a practicarla, empezar a practicar esa fe, y también el dar, porque pues les he platicado mucho, ¿no? O sea, y si cada que viene algo sigo insistiendo, voy a dar hasta que me deje de doler y aunque no quiera, quiero dar. Y además de eso, quiero entregarte mis finanzas, quiero entregarte de lo recibido de tu mano para que tú decidas qué es lo que vas a hacer. Sí. Entonces, es... Sí, es una constante prueba, y vaya, no somos los únicos que pasamos por todas estas situaciones, ¿no? Yo creo que ahora pienso, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando estaban entre el mar y los carros de Faraón, cualquiera pudo haber dicho, este es el final, y el Señor hizo el milagro. Sí. Yo me imagino ya a los carros de Faraón pisándoles los talones, y ellos en el Señor, sálvanos, porque Moisés se lo dice y le dice, ¿qué haces? Levanta tu vara, y al levantar su vara el mar se abrió, pero él pudo haberse quedado, Señor, que... Y a lo mejor es en el último momento todavía tener dudas, ¿no? O todavía tener la incertidumbre de, ¿lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Sí. Y es que es bien difícil luego, y creo que es una constante también que tenemos que estar haciendo, recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los milagros que hemos visto, porque a veces se nos olvida, la verdad es que se nos olvida con mucha facilidad, y cuando nos enfrentamos a una situación lo dudamos, y aunque hoy hemos visto los milagros, y aunque yo también, ahorita que dice eso, yo también apenas estaba pensando en todo esto de la fe, decía, Señor, aún así hubo mucha gente que, aunque atravesó el mar y aunque lo vieron, o sea, después ya seguían llenándose de dudas. Y así nos pasa, o sea, no solamente a lo mejor para ellos, así nos pasa como cristianos, aunque Él nos haya mostrado y aunque hayamos visto el milagro, nos cuesta después todavía volver a creer. Y vaya, es que hemos visto milagros tremendos, pero cuando se trata de algo diferente, porque por ejemplo nosotros podemos decir, es que ya vimos el milagro de lo de Santi, pero ahora el milagro que estamos buscando no es de sanidad, sino es un milagro de provisión de cantidades ahorita inimaginables de dinero, ¿no? Y podríamos decir, Señor, por más que hagamos esto y aquello, y que ya tengamos esto, pero que también esto otro, no es suficiente, todavía nos falta mucho. Y como has hecho provisión, sí, de unos miles, 6 por ahí, como un máximo como de 10, 13 en algún momento que no teníamos y teníamos que pagar una tarjeta, decimos, bueno, pero ¿y si ahora 1 millón, 2 millones, de dónde? ¿Cómo? Es que sí, ya lo hiciste ahí, pero ahora acá, ¿cómo? Entonces, obviamente tenemos que ir creciendo en nuestra fe, pero sí hay una barrera aquí, y a veces el diablo es el que más nos viene a hablar y a decir, ¿a poco sí? ¿Estás segura de que de verdad se puede esa cantidad? No creo, y aunque el diablo sabe que sí, ¿no? Porque el Señor lo ha hecho en muchos lugares, pero viene a sembrarnos duda, pero además viene a robarnos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey, sobre todo.
Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos junto con Él. Ahora, si nosotros hablamos de ser herederos y coherederos, también su palabra dice que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Un rey no se preocupa por nada de lo económico. A lo mejor se preocupará por el orden que debe poner, a lo mejor se preocupará por los problemas de la gente que de alguna manera tiene que gobernar y solucionar. Quizás se preocupará por las guerras un poco, pero no se preocupa por lo económico. Un rey nunca está preocupado por lo económico, porque si es rey, un rey tiene en abundancia. Ahora, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar por lo económico si somos hijos de Él? Somos, Jesucristo es Rey de Reyes y la promesa es de ser herederos y coherederos junto con Él. No hay razón para preocuparnos. Pero bueno, tantito viene el enemigo y nos recuerda que en este momento a lo mejor no tenemos en la bolsa. Y decimos, pero si no tengo en la bolsa, ¿cómo le voy a hacer para...? Pero debemos mantenernos firmes y no perder la identidad, porque es lo que hace el enemigo, querer robarnos la identidad de reyes, de herederos, de coherederos, de hijos de Dios, de hijos de un rey, de hermanos, de aquel que recibió la herencia. Y que no lo creamos, ¿no? O sea, que nuestra fe no sea suficiente, que tengamos incredulidad y que aunque sepamos, no, o sea, incluso veamos, digamos, pero ¿dónde está eso, no? Porque sí, o sea, nuestro pensamiento como humanos va hacia todas esas cosas, a cuestionar, y como dice, el enemigo viene y nos quiere robar la fe, quitar la esperanza, a desanimarnos de, pues mira, no que tenías tanta fe o todas esas cosas, pero hay un versículo mucho que me gusta en la Biblia que dice, no camino por lo que veo, camino por lo que sé. Aunque no, lo voy a buscar. No recuerdo. Yo también no me acuerdo bien, en ese versículo parecía camino por lo que, no por lo que estoy viendo. Entonces, y sí, nuestra esperanza debe de estar en Dios y tenerlo siempre en nuestro corazón, practicarlo, porque a eso también, para poder verlo como más real, necesitamos practicarlo. Es como un deporte. Queremos ser los mejores en ese deporte. Hay atletas de alto rendimiento que todo su día, toda su vida se dedican a eso exclusivamente. Entonces es una constante. Para que nosotros lleguemos a una meta, necesitamos ejercerlo y estarlo practicando y practicando y practicando. Y es algo que hacía el hermano Waynes. O sea, todo el tiempo estaba practicando su fe. Y como él lo ha dicho, o sea, en algún, no me acuerdo si ya lo hemos leído o cuántas veces lo hemos leído, que había pocas veces en las que él llegó como a dudar, pero él seguía practicando y toda su vida practicó. Y toda su vida fue de bendición y de hacer crecer iglesias. Y no nació teniendo fe. Y no nació teniendo fe, porque lo que hemos leído muchas veces, bueno, lo que hemos leído es que dice que él ni siquiera él estaba en otra cosa, totalmente, no era. Entonces, todos estamos llamados a crecer, exactamente, a crecer en la fe. De hecho, dice la palabra de Dios que el ejercicio físico de nada aprovecha más, o sea, nos invita realmente a ejercitar nuestro espíritu. Y no con eso quiere decir, no seamos gorditos para siempre, no nos ejercitemos. no, o sea, sí es bueno. Claro que es bueno, pero no tiene un aprovechamiento comparado con el verdadero aprovechamiento que tiene el ejercicio espiritual, de buscar realmente los frutos del Espíritu Santo, de llenarnos de su presencia, de llenarnos de Él y de su naturaleza. Y muchas veces cuando nos vemos en el punto como más complicado, más turbio, poniendo este ejemplo de Moisés, manteniendo este ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel a punto de salir de Egipto y los carros detrás de ellos, podríamos decir ya, o sea, aquí se acabó. Hasta aquí llegamos. Pero es cuando estamos a punto de ver el milagro. Dice los pues sí, podcast que suben de la hermana Esparza como introducción, cuando una noche ha vencido al día, ¿no? Al día. Y esto tiene que ver con una cita en Salmos 30. Salmos, voy a tomar la Biblia para... Es Salmos 35, si no mal recuerdo. Me gusta mucho porque
justamente tiene que ver con esto que dice ella. A veces cuando vemos el punto más oscuro de la noche, está a punto de llevarnos al amanecer. Y así es, en el punto más oscuro, en el punto más crítico, en el punto más difícil, es porque estamos por ver el amanecer, por ver el milagro. Dice Salmos 31:5, no es cierto, es 35 dije, ¿verdad? Dice, porque un momento será su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y creo que hay otra cita que habla de esto, no recuerdo en este momento, pero me gusta mucho esta cita del Salmo 35. Por la tarde durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. A veces pensamos que esto, o sea, he pasado tantos días por situaciones de dificultad, de prueba, de desánimo, de sentirme abatido, de pensar que aquí se acabó, que pienso que nunca va a volver a salir el sol para mí, y no me doy cuenta que está a punto de amanecer en mi vida, que el milagro está a punto de suceder. A veces estamos en medio del caos de esa tormenta y creemos que la tormenta nunca se va a acabar, y la tormenta es tan fuerte y tan duradera. Allá en Puebla, en Tenango de las Flores, hay ocasiones en las que llueve por días. A veces a ratitos es la briznita, después aguacerazo, después baja, sube, pero a veces no para de llover más que unos cuantos minutos y sigue, y pasan, hay ocasiones en las que 1 o 2 semanas, no sé si todavía sigue siendo así, pero cuando estuve allá hubo una temporada que llovía y llovía y llovía y llovía, y las calles lodosas, y dices, esto nunca se va a acabar. Y se ve triste, y la gente pues sale porque tiene que trabajar, pero pues a lo mejor no es algo agradable de salir y regresar todo mojado a casa, o salir y no ver las ventas igual, o no ver el trabajo igual, pero no te das cuenta que los inviernos no son para siempre, que los otoños no son para siempre, que la primavera tampoco es para siempre. Esto es solo por un momento. Ahorita me acordé de una historia que me contó un pastor, alguien que fue mi pastor sin ser mi pastor. Decía que una vez un rey llegó a reinar, y entonces cuando lo coronaron, un sabio de su pueblo le entregó un anillo y le dijo, este anillo tiene un grabado aquí que dice, esto no es para siempre. Y entonces cada vez que estés pasando por una situación buena o mala, quítate el anillo y léelo. Entonces dice que cada vez que la gente lo alababa y lo admiraba y tiraban flores delante de él y le daban reconocimientos y todos creían que era el mejor rey, él se acercaba y le decía, quítate el anillo. Y entonces él podía leer en el anillo que decía, eso no es para siempre. Y entonces pues se lo volvió a poner, pero después, cuando pasaba por momentos de guerra, de dificultad, de aflicción, nuevamente el sabio se acercaba a él y le decía, quítate el anillo. Y entonces otra vez lo hacía y decía, esto no es para siempre. A veces necesitamos estarnos quitando el anillo constantemente para recordar que en los momentos de placer tenemos que aprender a tener gratitud y decir, gracias, Señor, sea lo que el tiempo que dure, muchas gracias. Pero por otro lado, cuando estemos en los momentos de aflicción, también decir, Señor, gracias. El tiempo que dure, porque a lo mejor ya está por terminar mi tiempo de aflicción, pero el tiempo que dure, muchas gracias. Hay otra cita en Cantar de los Cantares, donde dice acerca del amado, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Me gusta mucho porque nos la compartieron en la escuela bíblica, y cuando la entendí, ahora cuando paso por momentos de aflicción, quiero probarla. ¿Por qué? Porque la izquierda nos habla del dolor, de la aflicción, de los momentos de dificultad. Y la derecha nos habla de los momentos de exaltación, de placer, de todo lo bueno que el Señor nos da. Entonces, cuando hablamos de esto, le pedimos un abrazo a nuestro amado. Pero su izquierda está debajo de mi cabeza. ¿Qué está debajo de mi cabeza? Mi voluntad. Que tus momentos de aflicción estén en mi voluntad, pero con tu derecha, con el placer que tú sabes dar, abrázame.
Entonces, cuando realmente vives de esa manera, sabes que vas a pasar por muchas situaciones, pero su mano siempre va a estar ahí. Y lo he probado en situaciones en las que no tenemos absolutamente nada, pero nada, de verdad, nada de dinero, y a lo mejor para comer casi nada, pero en esas ocasiones ha habido momentos en los que mejor comemos, o que alguien nos invita a comer sin saber que no tenemos absolutamente nada, y estoy pasando por ese momento de dificultad donde su izquierda está en mi voluntad y estoy sufriendo porque lo está permitiendo, pero por otro lado veo su derecha abrazándome y sosteniéndome. Entonces el creer en el Señor, el aferrarnos a Él, yo creo que claro que los momentos de placer es muy valioso, pero en los momentos de dificultad aprendes realmente a valorar quién es Él, lo que tienes de Él, y que aunque fuera Él lo único que te quedara hablando de perdí lo que sucedía con Job, ¿no? Perdí a lo mejor todas mis tierras, mi familia, y lo único que me queda, Señor, eres tú, eres más que suficiente. Y a lo mejor no lo vamos a probar o no lo hemos probado en la medida en que lo tuvo que probar Job, pero en las pocas circunstancias que podamos probarlo, disfrutarlas. Realmente disfrutarlo y decir, vale la pena, aunque esté sufriendo, aunque no tenga, aunque no pueda, aunque tenga que estar, aunque duela, quiero gozarme en ti, quiero valorarte y disfrutar la comunión que estoy encontrando contigo, porque muchas veces esos tiempos son los que más nos llevan a conectar con Él, más nos acercan a Él, y cuando avanzamos en el tiempo decimos, ya no puedo orar como oraba en los tiempos de dificultad. Y sí es cierto, porque cuando Dios nos pone, lo primero que sale de nosotros cuando estamos ante alguna situación, una persona, un trabajo, un lugar, algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es enojarnos de Dios. ¿Por qué permites si yo estoy caminando, si yo estoy haciendo? Porque a mí me pasó. Pero cuando entendí que era lo que Dios estaba poniendo para llevarme a mi orar, y yo dije, Señor, sí es cierto, porque en otra circunstancia, si yo estoy muy cómoda y todo es felicidad, sí te doy gracias, pero no, mi oración o mi es más simple, es más no con el deseo y el anhelo de cuando tú me atraviesas por una situación difícil. Y fue cuando entendí y le dije, Señor, gracias por poner esta situación, por poner esta persona, por poner esto, porque eso es lo que me está ayudando a acercarme a ti. Y verlo de esa manera, es difícil porque lo primero que sale de nosotros es nuestro enojo, pero ver las maravillas que Dios hace, cómo podemos sentirnos junto a Él cuando nos lleva a través de esa situación a estar más en comunicación con Él, a estar más conectados con Él. Y entonces es aprender a dar gracias. Por eso es dar gracias por las cosas buenas y por las cosas malas, que para nosotros son malas, pero para Dios es algo que nos está acercando más a Él. Y estar confiados y estar seguros de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no importa que venga la situación, y ejercitarlo, estar todo el tiempo. Algo que estaba pensando, sí es cierto, hay una frase, unas palabras que se dicen, que la disciplina vence al talento. Y sí es cierto, también necesitamos ser como cristianos disciplinados para buscarlo, disciplinados para leer su palabra, para mantener la comunión con Él, porque es bien fácil que nos soltemos de su mano, que las cosas del mundo nos llamen, y si no tenemos la disciplina de abrir nuestra Biblia, de estar en contacto con Él, no vamos a llegar a la meta si nuestra meta es estar con Jesucristo. Así es, y a veces nos sentimos tan solos y sentimos que la gente no nos entiende, y que la gente, aunque nos escucha, no nos responde lo que quisiéramos escuchar, y no nos damos cuenta que realmente es Él propiciando todas las cosas para que entonces nosotros nos acerquemos a Él y lo veamos a Él como nuestro único refugio, como nuestro único sustento. Dice su palabra
séme por peña de estancia donde recurra yo continuamente. Y es bien curioso porque es algo que yo le había pedido al Señor, ¿no? Séme por peña de estancia donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi refugio. Pero lo pedía yo en un momento en el que todo era paz y bien, tranquilidad. Y entonces llegan los momentos de dificultad y llegan las personas y llegan las circunstancias. Y podríamos decir, es que esa persona sí, es que está así asado, y no nos estamos dando cuenta que esta persona o estas situaciones eran tan necesarias para acercarme al Señor, que realmente podemos decir, gracias Señor por esta persona, gracias por esta situación, porque es exactamente lo que necesito el día de hoy para poder correr a ti y para que realmente tú seas para mí esa peña de estancia donde yo vaya continuamente, porque hoy sí necesito salvación, y si tú has dado mandamientos para salvarme porque tú eres mi roca y mi refugio, entonces hoy puedo refugiarme en ti porque hoy sí lo necesito. Allá te lo pedí sin conciencia de lo que estaba pidiendo, o lo que cantamos luego también. También, pero hoy tengo conciencia de lo que te pedí. Gracias. Gracias por las personas, gracias por las situaciones, gracias por las dificultades, porque son exactamente lo que necesito el día de hoy para crecer y acercarme a ti. Incluso la enfermedad también. A través de la enfermedad, pues igual, ¿no? Lo rechazamos, no lo queremos. No a lo mejor la nuestra, sino de alguien de nosotros cercanos, pero también es lo que necesitamos para conocerlo como nuestro sanador. Sí. Como en los tiempos de dificultad de dinero, para conocerlo como nuestro sustentador. Entonces, Dios, a pesar de lo feos que nosotros luego podemos ser, o de que queramos alejarnos de Él, propicia las situaciones para acercarnos a Él, para que lo conozcamos a Él de diferente manera y podemos estar más cerca de Él. Así es. Y bueno, llegamos al final de este podcast. Estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía, y te invitamos a que, si no te has suscrito, suscríbete ya, déjanos un like si te gustó este video, y pues esperamos poder tenerte junto con nosotros para tomarte un cafecito en el siguiente episodio de este podcast. Dios te bendiga y que estés muy bien. Hasta pronto.